llamo Luna porque nací una noche en la que este astro radiaba luminoso como nunca. Tengo ojos grandes y oscuros, como la nariz de un oso, y la cara tan colorada como una rebanada de sandía. Además, soy muy alegre y soñadora. Vivo con mi mamá y mi gatita Pillota, y lo que les voy a contar ahora es algo fantástico. A raíz de que nos mudáramos de una casa grande y con un jardín a un departamento pequeño, empecé a enfermarme de aburrimiento y cada vez me ponía más y más enojada. Entonces empezaron a aparecer personajes que nunca había imaginado. ¡Uf! El ogro del cuento de Juanito y las habas, el gato con botas y otros tantos. ¿Era sueño o verdad todo eso? No podía explicármelo. Al leer sus historias, mi imaginación se abrió todavía más y más. ¿Quieren saber cuál fue el destino misterioso de todos los personajes que se me estaban apareciendo? Entonces, no dejen de leer mi historia completa en Los sueños de Luna, de Rosana Curiel de Fossé.